Hola, buenas tardes, bienvenidos a Actualidad Ambiental Televisión. Mi nombre es Jimmy Carrillo. Hoy estoy reemplazando a Jorge Cayó en la conducción. Tenemos hoy día un invitado muy especial. Él es Pablo Peña, es miembro del programa forestal y del programa de conservación 2 en 1 de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jimmy? ¿Cómo estás? Buenas noches. Con Pablo vamos a hablar un poco sobre una ley que ha sido aprobada recientemente, es la Ley de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos. Tal vez para ustedes esto suene un poco a términos nuevos, pero de hecho es algo bastante importante para la legislación ambiental en nuestro país. Pablo, vamos a comenzar por lo básico. ¿Qué son los servicios ecosistémicos? Porque Listo, de eso Jimmy, es mira, esta ley. este es un tema interesante porque, como bien dices tú, la ley, el nombre de la ley parece un trabalenguas, para ponerlo en simple, ¿no? Pero vamos simplificándolo por partes porque realmente es un tema interesante e importante. Los servicios ecosistémicos, que es lo que intenta regular esta ley, son, en términos muy simples, son los servicios que da la naturaleza. La naturaleza está ahí, los ecosistemas, los bosques, los páramos, las cuencas de los ríos, etcétera. Es todo lo que nos rodea, la naturaleza tiene servicios que le brinda al hombre, o sea, son cosas útiles para nosotros. Como por ejemplo el agua. El agua, así es, pero el servicio, digamos, la forma como se define el servicio no es tanto el producto en sí mismo, que podría ser el agua, podría ser la madera, podría ser, no sé, productos forestales no maderables, por ejemplo la castaña, etcétera, sino el proceso que lleva a tener ese producto, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el tema del agua, el servicio ambiental sería el servicio ambiental de regulación hídrica. ¿Por qué? Porque tendríamos bosques, ¿no? Y los bosques, como tú sabes, ayudan a que cuando haya lluvias, se pueda regular de mejor manera cómo llega el agua hasta las cuencas de abajo y luego eventualmente están los pueblos y las ciudades abajo que aprovechan esa agua. Entonces los bosques o diferentes ecosistemas que están en las cuencas altas ayudan a controlar la cantidad de agua que llega y además la calidad de agua que llega. Entonces es bien relevante este tema de los servicios ecosistémicos, ¿no? Pero hay otros, ¿no? Por ejemplo, el servicio ecosistémico de regulación del clima, ¿no? Al tener ecosistemas saludables, naturales, ayudan a que el clima no tenga pues estos golpes de calor o de frío, ¿no? A mantener un clima más moderado, más estable y más permanente en el tiempo, que se pueda calcular, ¿no? Y ahí viene, por ejemplo, el tema del secuestro de carbono, que tiene que ver con la capacidad de los árboles y los bosques de mantener carbono almacenado en sus troncos o en sus ramas. Claro. Está bien, está claro. Entonces, podemos entrar a la ley en sí. Dinos a grandes rasgos qué estipula esta ley. Mira, la ley lo que hace es, no es exactamente regular los servicios ecosistémicos, porque como acabamos de conversar, no es no es que uno pueda regular la naturaleza, eso es imposible, ¿no? Pero lo que hace esta ley es establecer las reglas básicas por las cuales las personas, los ciudadanos, las empresas, las comunidades, las organizaciones sin fines de lucro, etcétera, pueden establecer acuerdos voluntarios entre dos o más partes para que se pueda mejorar o mantener o seguir manteniendo esos servicios de los ecosistemas con incentivos. Ya. Entonces, a eso es a lo que tradicionalmente se llama como esquemas de pago por servicios ambientales, ¿no? Que es lo mismo que mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos. Lo que hace esta ley es promover eso. Establece, digamos, el piso, ¿no? Y las reglas básicas para que eso camine y sea promovido y haya más empresas, entidades, personas que estén interesadas en establecer estos acuerdos. Y básicamente lo que hacen estos acuerdos es, digamos, tenemos a dos grupos de personas, unas personas que viven en estos bosques, en estos páramos, y que hacen actividades productivas, por ejemplo, o que los usan estos bosques de distintas formas, y hay personas que viven en otros ámbitos que se benefician de los servicios ambientales que dan estos bosques o estos páramos, etcétera, estos ecosistemas. Entonces, básicamente lo que sucede es que entre ambos se establece un acuerdo por el cual los que se benefician le pagan o dan ciertos incentivos a los que ayudan a mantener el ecosistema, mantienen el bosque sano, mantienen los páramos como están, etcétera, ¿no? Eso es básicamente lo que intenta hacer esta ley, promover estos acuerdos. Claro, son esquemas, acuerdos bastante interesantes. De repente tú nos puedes dar algún ejemplo, uno o dos, como gustes, de alguno de estos esquemas que estén funcionando bien en el país. Sí, mira, el tema de los esquemas de pago por servicios ambientales o, como lo llama esta ley, mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos, es relativamente nuevo en el país, ¿no? Y en el mundo también, más o menos.
Básicamente hay dos tipos de estos acuerdos. Unos que se basan en temas de agua, para mantener la calidad y la cantidad del agua, y otros que se basan en temas de carbono, que es para mantener el carbono almacenado en los árboles, ¿no? O capturar carbono en los árboles. Entonces hay básicamente estos dos tipos de esquemas, ¿no? En el Perú hay de ambos, o sea, hay iniciativas para ambos. Hay varias iniciativas en áreas protegidas para mantener el carbono almacenado en esas áreas protegidas, en los bosques de esas áreas protegidas. Hay algunas en Madre de Dios, otras que están en San Martín, en fin, en varios otros lugares. Y también hay de agua, ¿no? Ahí hay un caso de una iniciativa de Moyobamba, que se cita bastante y que es un caso en el cual la empresa de agua está involucrada en este esquema y se le cobra a la gente un monto adicional para que se pueda seguir manteniendo ese esquema, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante esta ley? Mira, esta ley es importante por varias razones, ¿no? La primera es este tema de que aclara el marco legal y dice quién es el que tiene competencias para ser el ente rector, digamos, de estas cosas, ¿no? Que es el Ministerio del Ambiente. La segunda es porque crea un registro. O sea, dice, ok, hay varias iniciativas, están por aquí y por allá, pero lo que yo quiero saber como Estado, como país, es cuántas son, cuáles son, de qué se tratan y qué de bueno están haciendo. Eso es importante porque el registro lo que va a ayudar es a generar transparencia, ¿no? Y a generar un poco de orden. Y esa transparencia y orden también reducen las posibilidades de que pueda eventualmente, en algunos casos, haber abusos. Ha habido casos, por ejemplo, como en Loreto, donde los llamados piratas del carbono, que son esas personas que van y un poco abusan de comunidades para venderles la idea de que hagan proyectos pero abusivos, donde les pagan muy poquito, etc. Han habido esos casos. Entonces, yo lo que considero es que al crear un registro que sea transparente, público, va a ayudar a que estos casos se den menos. Entonces reduce conflictividad social también asociada con estos esquemas, ¿no? Como por ejemplo RED, que es este tema de evitar carbono, ¿no? Evitar emisiones por deforestación de bosques. Y la otra cosa importante, y hablando de carbono justamente, es que ayuda un registro nacional, ayuda a evitar la doble contabilidad. ¿Qué cosa es esa cosa de la doble contabilidad? La doble contabilidad es cuando hay varios proyectos, iniciativas, etcétera, que están contando el carbono dos veces, ¿no? Entonces, si yo tengo una iniciativa que está, digamos, en este lugar aquí, y tengo otra que se superpone en parte, y ambas quieren hacer, por ejemplo, el mecanismo RED, que es esto de deforestación evitada y generar bonos de carbono, si ambas están en el mismo lugar, estamos contando dos veces el mismo carbono. Y eso está mal, porque el país, al final, los compromisos internacionales del país son como país, son nacionales. Claro. Entonces, nacionalmente tenemos que emitir un reporte a Naciones Unidas diciéndole tanto carbono es reducido según mis compromisos. Claro, y entonces nos estamos engañando igual. Exactamente, nos engañamos a nosotros y engañamos hacia afuera, claro, ¿no? Entonces por eso es importante tener un registro, porque nos ayuda a ordenarnos. Y la otra cosa interesante es que hay un par de artículos relevantes en la ley que mencionan la posibilidad de que el Estado se involucre no solamente para ordenar la cancha, sino además para invertir, para poner dinero público en estas cosas. Y eso es importante, ¿no? Eso es importante porque obviamente es el compromiso del Estado, pero además porque se pueden incluir ahora nuevos instrumentos como los proyectos de inversión pública a través del SNIC, por ejemplo, para que financien estas cosas, para que financien, de repente, no los mecanismos en sí mismos, no los acuerdos voluntarios, pero sí el mantener estos ecosistemas, ¿no? El conservar, no desde un punto de vista meramente productivo, ¿no? De esto tiene un valor porque luego voy a talar la madera y la voy a vender, no, sino porque esto tiene un valor, porque me ayuda a mantener el servicio ecosistémico que ayuda al bienestar general de todos. Y eso debería también ser financiable por un proyecto de inversión pública, ¿por qué no? Ahora, es curioso que una ley de este tipo se apruebe en un año tan importante para el Perú, ligado al cambio climático y a COP. ¿Tú crees que esto no es casualidad? ¿Esto puede tener algún...? No es una coincidencia, definitivamente. O sea, la coyuntura ayuda mucho, ¿no? Claro. Y esto tiene que ver con, al menos desde mi punto de vista, es un mensaje claro del Estado peruano. Lo que está diciendo no es solamente a la interna, no solamente dentro del país diciendo, oye, estos mecanismos, estos acuerdos voluntarios, el hecho de que se conserven los bosques y los páramos y estos otros ecosistemas, me importa, es importante, quiero que todos lo hagan, sino además les está dando un mensaje al mundo y al resto de países, justamente en el marco de la COP, de que el Perú es un país serio que está comprometido a conservar sus bosques y sus otros ecosistemas importantes. Y como sabemos,
muy importante para el Perú y para el mundo es conservar los bosques en particular, porque los bosques son sumideros de carbono, los bosques almacenan carbono, y entonces los bosques ayudan a mitigar el cambio climático. Si empezamos a cortar los bosques, se emite carbono y eso exacerba el cambio climático. Justamente queremos lo contrario, conservar los bosques y que no se emita. Entonces esta ley ayuda a eso. Perfecto. ¿Cómo pueden beneficiarse las empresas de estos esquemas o de estos servicios? Mira, lo que ha pasado hasta ahora es que, y mira, no es que tampoco no existan estas iniciativas, ¿no? Aproximadamente hemos calculado que hay más o menos 40 de este tipo de iniciativas entre conservar bosques para carbono, conservar otros ecosistemas para mantener el flujo y calidad de agua, ¿no? Pero lo que creemos es que a partir de esta ley se establecen las reglas con más claridad. En principio se establece una regla clara para el Estado, porque ya queda claro quién en el Estado, que es el Ministerio del Ambiente a partir de ahora, es el que establece las reglas técnicas. O sea, dice quién es quién, dice quién tiene que hacer qué. Y la otra cosa que hace es que establece las reglas claras para los ciudadanos que quieren utilizar estos mecanismos. ¿Por qué? Porque dice ahora con claridad que las personas naturales o personas jurídicas, en fin, quienes son titulares de áreas, quienes tienen un bosque en concesión forestal, quienes tienen una propiedad privada, quienes tienen una comunidad nativa, etcétera, todas estas personas pueden hacer estos mecanismos. O sea, están posibilitados por la ley para hacerlos. Antes de eso, antes de esta ley no era muy claro eso. Y entonces cuando no hay claridad legal, cuando hay inseguridad jurídica, obviamente los costos de transacción, los costos de las empresas para meterse en estas cosas son más altos, pues porque tienes que contratar abogados, tienes que contratar esto, aquello, o sea, tienes mayor inseguridad, no sabes bien cómo va a funcionar. Pero ahora con esta ley se espera, y con su reglamento que se apruebe, se espera que ya las cosas estén clarísimas y todas las empresas sepan acá tenerse, sepan cómo calcular bien sus costos, sepan cómo sacarle utilidad también a estas cosas, ¿no? Porque tampoco está mal sacarle beneficio y ganancia de estos esquemas. Claro, es una buena noticia para las empresas que a veces se quejan un poco de trabas burocráticas. Y en particular, déjame añadir, yo creo que es un tema interesante para las empresas, no solamente que quieran invertir en iniciativas de carbono forestal, por ejemplo, y ver si es que los bonos del carbono en el futuro van a valer dinero, ¿no? Sino además para empresas que quieren hacer responsabilidad social empresarial, ¿no? Mineras, hidrocarburos, pero en fin, cualquier otra empresa que quiera hacer responsabilidad social empresarial que involucre conservar bosques puede utilizar estos esquemas y ya tiene claridad del marco legal para hacerlo. Perfecto, perfecto. Pablo, muchas gracias por la entrevista, muchas gracias por haber estado acá. Esto es todo por ahora, amigos. Regresaremos la próxima semana con más Actualidad Ambiental Televisión. Hasta luego.